Buen día compañeros y profesor, el día de hoy mi persona Ana María Widerker les voy a explicar el tema de la regulación del ciclo celular. Para poder continuar con este tema vamos a tomar en cuenta que vamos a retomar el tema del ciclo celular para tenerlo claro y poder apropiar mejor este concepto de la regulación del mismo ciclo. Retomando como tal el ciclo, pues en esta gráfica se va a mostrar de manera un poquito más expresiva y más visual para poder interpretarlo de mejor manera. Sin embargo, dándoles una interpretación un poco más digerible, lo vamos a tomar como si fuera un semáforo, que quiere decir que van a haber paradas obligatorias. En cada punto de control va a ser una parada con un motivo o con una intención. Por ejemplo, en el punto G1 vamos a tener un punto crítico o muy importante, ya que acá se va a verificar los recursos y el estado del ADN, es decir, que esté en buen estado o intacto en este caso. El punto G2 se va a encargar de la verificación de que la copia del ADN se encuentre de manera correcta en la fase S, es decir, va a ser verificación para que a lo largo de cada fase o cada parte se encuentre en buen estado. El punto M o el uso se va a encargar más que todo de que en cada cosa, en cada parte, estén todos los cromosomas conectados al uso miótico antes de hacer la separación. ¿Y quién se va a encargar de esta separación? Esta separación la va a realizar el promotor. El promotor viene siendo la ciclina y la CDK, que vendría siendo pues para recibir esta luz verde del semáforo después de estas paradas o entre las paradas se usa el motor de estas dos proteínas, ya que juntas funcionan como un motor, siendo la ciclina la llave de la activación y la CDK el motor que necesita de la llave para prenderse. Esto pues se realiza a través, digamos, una señal bioquímica pues para poder realizar el impulso entre las fases del ciclo. Continuemos con las ciclinas. Los reguladores importantes son las ciclinas, las CDKS y las APCC. Los niveles de las ciclinas van a variar a lo largo del ciclo. Podemos tomar como por ejemplo el punto M, el cual tiene su pico en la transición entre la fase G2 y la fase M. El tener este pico acá indica que es más importante o más necesaria la ciclina M justamente en esta transición. Si visualizamos la ciclina S determinada con el color azul y la ciclina G1 determinada con el color verde, vamos a ver que ambas tienen sus picos en diferentes sectores. Quiere decir que cada ciclina va a estar presente en el espacio en que sea necesaria, pero sin embargo la ciclina G1 se necesita de manera más constante a lo largo de todo el ciclo. Esto se debe a que sus acciones son más importantes o se necesitan más a lo largo de todo el proceso. Como hablamos de las ciclinas como promotores, estamos hablando de los impulsos de los eventos o fases del periodo correspondiente. Como lo indicaba, cada ciclina va a ser el impulso en donde sea correspondientemente necesario. Tenemos como por ejemplo la promoción de eventos en la fase M, que es la descomposición de la envoltura nuclear y la condensación de los cromosomas, dirigida específicamente por la ciclina M, en este caso determinada por el color naranja. Si continuamos con el ciclo que se ve allí presente, vemos que nos habla también de las ciclinas típicas. Para no confundirnos con el término, la ciclina típica viene siendo la proteína del grupo de ciclinas que regulan en el ciclo. Es, digamos, una manera de llamarlas. Bueno, pasando ya, digamos, a la siguiente diapositiva, donde tenemos ya un proceso más, digamos, correlacionada entre la CDKS y la ciclina, vemos cómo estas se unen. Las CDKS por sí solas pues no tendrían, digamos, como tal mucha utilidad, ya que estarían inactivas. Como lo indicaba anteriormente, al ser el motor necesita de una activación. ¿Quién va a hacer la activación? La ciclina, que funciona como la llave para poder arrancar. En este caso, para verlo de manera más visual, lo representé mediante una pareja danzante, donde al poder unirse van a poder modificar, o sea que modifican y fosforilan las proteínas blancas. ¿Qué son estas proteínas blancas? Las proteínas blancas hablamos de carnes menos grasosas, como lo viene siendo las carnes de pollo, pavo, mientras que las carnes rojas o de res vienen siendo un poco más grasosas. Así que al referirnos a las proteínas blancas vamos a estar hablando de proteínas menos grasosas, en este caso representado por el pollo, por así decirlo. Sabemos que las ciclinas digieren mediante una familia de enzimas llamadas CDKS.
las cuales son las mismas cinasas dependientes de ciclinas. Estas se van a asociar al menor contenido de grasa, es decir, a las carnes blancas. Estas ciclinas, pues por sí solas, como le explicaba, son inactivas. La unión es lo que va a hacer que sean activas. Esta enzima funcional lo que va a permitir es modificar las proteínas blanco. ¿Y cómo va a hacer esto? Pues muy sencillo. Las CDK, al ser cinasas, pues son enzimas que fosforilan, es decir, que unen grupos fosfatos, como se ve, digamos ya en la imagen más gráfica, donde al estar sola, la CDK inactiva, al pasar a estar activa con la ciclina G1S, quedando activa, lo que va a hacer es que los grupos, las proteínas blancos se van a hacer fosforizadas. Esto porque químicamente lo que va a hacer es unir grupos fosfato para poder realizarlo, siendo enzimas de replicación de ADN que están activadas en la fase S inicial. Funciona como un interruptor, es decir, que puede activar o desactivar, siendo los grupos fosfato este interruptor. Es decir, este proceso tiene dos efectos: la activación de la CDK como cinasa y la digestión de las CDK a proteínas blanco específicas. ¿Por qué hablo de proteínas blanco específicas? Ya que solamente va a fosforizar las proteínas apropiadas para el ciclo de control. Continuando con la siguiente diapositiva, donde vemos ya el factor de la maduración de MPF, vamos a iniciar principalmente por la explicación de esos procesos de G1 a CDK y de CDK a puntos blanco S o a proteínas blanco S, y de M a CDK y de CDK a blancos M. ¿Cómo va a funcionar esto? Pues la ciclina G1S lo que va a hacer es enviar información a la CDK, y la CDK ahí sí va a realizar la fosforilación de los puntos de las proteínas blanco S. Un ejemplo de esto viene siendo la estimulación a la replicación del ADN. En el siguiente proceso, donde el punto M pasa a las CDK y las CDKs a los blancos M, en este orden, vendría siendo la provocación del rompimiento de la membrana nuclear, entre otros procesos. Tenemos en este momento, pues ya digamos como tal, la CDK más constante a lo largo del ciclo, pero la actividad entre CDK y las proteínas blanco van a cambiar según los niveles de ciclinas, ya que estas pueden subir y bajar. No solo las CDK necesitan la ciclina, sino que estas también necesitan realizar una fosforilación de ellas mismas en un sitio específico para poderse activar. Obviamente, pues también pueden regular de manera negativa mediante la fosforilación en otros sitios, es decir, sería negativa si la realizan en otro sitio, no en el específico. ¿Dónde se encontrarían estas? Pues se pueden encontrar en levaduras, ranas, humanos, mamíferos, sobre todo pues como para los ciclos. Estas se pueden encontrar en casi toda especie. Si lo explicamos más en la manera de la imagen, vemos como la unión de la CDK con la ciclina M pues queda activado, pasa al punto blanco 1, blanco 2, blanco 3, siendo la fase M quien apunta a los fosforilados, ¿no? Y la iniciación de la fase M, donde está la formación del huso, se condensan los cromosomas y realizan la ruptura de la membrana nuclear, como lo explicaba anteriormente. Más que todo en el ejemplo de la inicial imagen, donde mostraba el ciclo, donde mostraba cómo la promoción de estos impulsos generaban este proceso de rompimiento de la envoltura y la condensación de cromosomas. Listo. Si continuamos, pues en la parte inferior de la diapositiva van a encontrar, digamos, de manera más explicada de dónde viene el nombre y, digamos, un punto importante o de punto curioso. El ejemplo de la ruptura de la membrana nuclear se ve a través de la fosforilación a través de la CDK y la ciclina M, donde la membrana nuclear inicialmente se encuentra en buen estado, siendo la segunda imagen, o bueno, a mano derecha de la imagen, donde se agregan los puntos blancos o las proteínas blancos fosforilizadas, que va a ser lo que causa la ruptura de la membrana. Bueno, no causándolo de manera directa, sino que pues que esta fosforilación de proteínas no le va a causar directamente el rompimiento de la membrana, sino que en la regulación de su actividad lo que va a hacer es que va a funcionar como quinasas dependientes de ciclinas, la CDK, que a su vez van a controlar diversas fases del ciclo que incluyen estos controles. Por ejemplo, la muerte celular controlada, programada, que vendría siendo, digamos, la apoptosis, o en este caso de lo que estamos hablando, que es el rompimiento de la membrana celular, que ocurre en la etapa final de la división celular, siendo esto la entrada a la fase de descanso.
Para explicar de mejor manera, pues acá este proceso vamos a tomarlo como un ejemplo de cómo trabajan juntas las ciclinas y las CDK para controlar la transición entre el ciclo del MPF, que sería el factor promotor de la maduración. Tenemos acá entonces el MPF como producto de la CDK y las ciclinas. Vemos cómo en la célula, digamos, aproxima la transición del punto G2M, que podría ser, digamos, un ejemplo, se acumula en el punto M y se fijan las CDKs. Este es el proceso, digamos, de fijación o la forma base en que los complejos se activan para la fase M, es decir, si reciben una señal adicional como ADNs intactos. Ahora sí, pasando al factor promotor, tenemos como es un complejo proteico que causa, digamos, que las ciclinas M se destruyen a partir de una fase. Las ciclinas M, su descomposición expulsa la célula de la mitosis y las nuevas células hijas entran a la fase G1. Lo que va a causar es la destrucción de las proteínas que mantengan y las cromátidas hermanas juntas, que permite que la separación en la anafase. ¿Y cómo funcionaría esto? Es una enzima que en función diferente a la CDK, en lugar de utilizar fosfato, va a utilizar la UV. ¿Qué sería la UV? Sería la ubiquitina. La ubiquitina va a funcionar sobre todo para cuando un blanco se marca y al ser enviado al proteosoma, es decir, a la papelera de reciclaje, ya que el proteosoma va a funcionar como una papelera de reciclaje. Aquí lo que va a pasar es que, digamos, el APC, de lo que hablamos anteriormente, se va a adherir a la ubiquitina se va a etiquetar la ciclina M y la ciclina M ya etiquetada va a ser degradada por el proteosoma. Esto va a ocurrir en las células hijas que están recién formadas entrando en la etapa G1. La ubiquitina es más que todo para la separación de cromátidas hermanas durante la mitosis, las cuales pues son unas señales en la metafase, que es las señales en la metafase que destruye la coenzima. ¿Cómo funcionaría esto de la destrucción de la coenzima? Siendo las señales de la metafase un adhesivo proteico que está en las cromátides hermanas, como lo sería la ubiquitina, que es la etiquetación de la ciclina para poderla degradar, va a funcionar como el adhesivo proteico. Una vez que está el adhesivo proteico, lo que va a pasar es que a través de la segurina y la separasa van a continuar con este proceso, siendo la segurina quien une e inactiva la separasa, y la separasa, la cual se activa en ese momento para el reciclaje, va a degradar la coenzima y va a dejar que las cromátidas hermanas se puedan separar. Esto funciona en el proteosoma, el cual va a funcionar como una papelera de reciclaje. Si desean, hay un ejemplo un poco más explicado o un ejemplo de este proceso en la parte de abajo inferior de la diapositiva. Igualmente, pues continuando con este factor, también vemos cómo a través, digamos, de los puntos de control y reguladores, es decir, las ciclinas, las CDKs y las APCC, van a ser correspondientes a las señales internas del ADN y externas como los factores de crecimiento. Muchas gracias. En la bibliografía pues se encuentra más que todo la plataforma que utilice de Khan Académica, está muy bien explicada si desean de pronto revisarla, y muchísimas gracias por su tiempo y por visualizar la exposición.